Toda ruina deja pruebas, pero no toda ruina deja una respuesta. Algunos sitios antiguos han sido medidos, cartografiados, excavados y fotografiados durante décadas. Y sin embargo, la pregunta más importante permanece intacta. ¿Qué estaban ocultando en realidad? Corredores sellados, cámaras inacabadas, inscripciones borradas, fosas rituales, puertas enterradas y edificios abandonados en el momento equivocado apuntan todos hacia historias que la arqueología puede rastrear, pero no resolver por completo. No son misterios de estrellas ni de piedras perfectamente ensambladas. Son más extraños que eso. Son las huellas de decisiones humanas tomadas con un propósito, con miedo, con secretismo o con fe, y luego tragadas por el tiempo antes de que alguien pudiera explicarlas. Y cuando una civilización desaparece sin decirnos por qué construyó algo, por qué enterró algo o por qué encerró algo bajo llave, las ruinas dejan de estar en silencio, se convierten en advertencias. Antes de continuar con este viaje, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros documentales sobre los misterios más profundos de la antigüedad. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando estas historias olvidadas. Ahora sí, comencemos. Rebash, la aldea de los muertos. En las montañas del norte del Perú, sobre el río Utcubamba, crearon algo que se parece menos a un cementerio y más a una aldea prohibida. En Rebash, los muertos no fueron enterrados bajo la tierra. Fueron elevados hacia los acantilados, colocados dentro de pequeños mausoleos rojos y blancos, y dejados mirando hacia el valle desde una altura que los volvía casi inalcanzables. Estas estructuras no eran hogares, aunque fueron construidas para parecerlo. Eran tumbas, y durante más de 600 años han permanecido como una de las huellas más inquietantes del mundo chachapoya. Rebash se encuentra en el distrito de Santo Tomás, en la provincia de Luya, en la región de Amazonas, en el norte del Perú, aproximadamente a 60 kilómetros al sur de la moderna ciudad de Chachapoyas. El sitio se asienta en un acantilado de piedra caliza sobre el valle del Alto Utcubamba. El World Monuments Fund describe Rebash como un complejo funerario compuesto por chulpas, o cámaras funerarias de piedra, construidas directamente en los acantilados que dominan el río Utcubamba. Ese detalle es lo que hace tan inusual a este lugar. Rebash no era un camposanto común, era un paisaje funerario planificado en el que la arquitectura, la muerte y la propia montaña se convirtieron en parte de una misma idea ritual. La gente detrás de Rebash fueron los chachapoyas, una cultura preinca que se desarrolló en las laderas orientales de los Andes. Suelen asociarse con los bosques de niebla, los asentamientos de altura, la arquitectura fortificada y las costumbres funerarias inusuales. Su monumento más famoso es Cuelap, la enorme ciudadela amurallada de Amazonas, pero Rebash revela algo más íntimo y más extraño. ¿Cómo trataban a sus muertos? La mayoría de las fuentes datan los mausoleos de Rebash en torno al siglo XIV después de Cristo, antes de que los incas absorbieran por completo la región Chachapoya a finales del siglo XV. Eso significa que Rebash pertenecía a un mundo que ya era antiguo antes de que los incas se convirtieran en la potencia dominante de los Andes. Lo que hace inmediatamente extraño a Rebash es su apariencia. Los mausoleos parecen una hilera de casas en miniatura, construidas en la pared del acantilado. Sus fachadas todavía muestran rastros de pintura roja, crema y blanca. Algunos tienen pequeñas aberturas. Algunos están decorados con formas geométricas, marcas en forma de cruz y sencillas figuras pintadas que parecen pertenecer a un lenguaje simbólico que ya no comprendemos del todo. La fuente oficial de turismo del Perú señala que los arqueólogos interpretan los mausoleos como réplicas de las casas que en su día usaba la población local. Esa interpretación es la que otorga a Rebash su fuerza emocional más intensa. Puede que los chachapoyas estuvieran construyendo casas para los muertos y no solo contenedores para los cuerpos. Esto cambia la manera en que debe verse el sitio. Rebash no era únicamente un lugar para guardar restos. Puede que fuera una continuación del mundo de los vivos bajo otra forma. Si las tumbas copiaban casas reales, entonces los muertos no eran tratados como algo que debía borrarse. Se les daba arquitectura, se les daba un lugar, estaban separados de la vida cotidiana, pero seguían siendo visibles dentro del paisaje.
Desde el valle, allá abajo, el acantilado habría actuado casi como un muro de memoria, recordando a los vivos que sus antepasados no se habían desvanecido. Se habían movido hacia arriba, hacia la piedra. La ubicación es el misterio más profundo. Construir tumbas dentro de un acantilado exigía esfuerzo, planificación y riesgo. Había que transportar los materiales a un paisaje escarpado. Los constructores tenían que trabajar en espacios estrechos, en la ladera de la montaña. Las cámaras funerarias tenían que sobrevivir a la lluvia, al viento, a los terremotos, a la erosión y al tiempo. Elegir semejante lugar no era cómodo, así que debía de importar. La explicación práctica es la protección. Una tumba en un acantilado es más difícil de saquear, más difícil de alcanzar para los animales y más difícil de perturbar para los enemigos. Pero la explicación simbólica es más poderosa. Rebash situó a los muertos entre la tierra y el cielo dentro del cuerpo de la montaña, vigilando el valle de abajo. En muchas culturas andinas, las montañas no eran solo paisaje, podían ser presencias sagradas conectadas con la ascendencia, el territorio, el agua, la fertilidad y el poder. No tenemos un texto chachapoya escrito que explique Rebash directamente, pero la disposición de las tumbas sugiere que el propio acantilado cargaba con un significado ritual. No eran tumbas ocultas en la oscuridad, estaban elevadas, exhibidas y protegidas. Los muertos fueron vueltos inalcanzables, pero no invisibles. Las tumbas eran probablemente mausoleos colectivos, en lugar de simples sepulturas individuales. Algunas descripciones del sitio relacionan Rebash con enterramientos de personas importantes, posiblemente miembros de familias de la élite local o personas de alto estatus en la comunidad. Esto explicaría el cuidado invertido en la arquitectura. La muerte corriente rara vez recibe esta clase de monumento. Las personas depositadas en Rebash pudieron ser antepasados cuya memoria cargaba con una importancia social, política o espiritual. En ese sentido, la aldea del acantilado no era solo un cementerio, era un monumento al linaje. La decoración pintada añade otra capa de misterio. Las fachadas rojas y blancas no son detalles visuales al azar. Hacen que el mausoleo destaque sobre la roca y transforman el acantilado en una superficie marcada. Los símbolos geométricos, las formas en cruz y las figuras pintadas pudieron servir como signos protectores, símbolos de clan, marcadores rituales o mensajes visuales pensados para ser vistos desde abajo. Pero, como los chachapoyas no dejaron ninguna explicación escrita que haya sobrevivido para estas marcas, su significado preciso sigue siendo incierto. Aquí es donde el misterio de Rebash se vuelve real. No porque sea imposible, sino porque conserva los restos de un sistema de creencias cuyo lenguaje completo se ha perdido. Rebash se vuelve aún más poderoso cuando se compara con otros sitios funerarios chachapoya. En Carajía, también en Amazonas, los muertos fueron colocados dentro de altos sarcófagos con forma humana que se yerguen sobre una cornisa del acantilado, casi como guardianes que vigilan el valle. En la laguna de los Cóndores se hallaron cientos de momias y objetos funerarios en un contexto de enterramiento remoto, sobre un acantilado más tarde vinculado con el Museo de Leimebamba. Estos sitios muestran que Rebash no fue un accidente aislado. Los chachapoyas usaron repetidamente la altura, los acantilados y los lugares de difícil acceso en el trato que daban a sus muertos. Parecían creer que los muertos pertenecían a los espacios elevados, protegidos por la piedra y separados del mundo ordinario. Ese patrón es lo que hace tan fascinantes a los chachapoyas. No estaban simplemente construyendo tumbas, estaban diseñando una relación entre los vivos, los muertos y el paisaje. Rebash es una versión de esa relación, Carajía es otra. Cuelap muestra su capacidad para construir asentamientos monumentales y fortificados. Juntos, estos lugares revelan una cultura que entendía la arquitectura como algo más que refugio. Podía defender una ciudad, preservar a un antepasado o convertir una pared de montaña en una frontera sagrada. La historia posterior de la región le da a Rebash una atmósfera aún más inquietante. Hacia finales del siglo XV, el imperio inca se expandió hacia el territorio chachapoya. Después de que los españoles llegaran en el siglo XVI, los Andes atravesaron la conquista, la enfermedad, los reasentamientos forzados y la transformación religiosa. Muchas tradiciones locales desaparecieron, cambiaron o sobrevivieron solo en fragmentos. Rebash permaneció gracias a su ubicación.
Los mismos acantilados que hicieron difíciles de construir las tumbas también ayudaron a protegerlas de la destrucción completa. Aunque muchos enterramientos fueron perturbados con el tiempo, la arquitectura todavía nos dice qué era lo que importaba. Los muertos debían permanecer presentes. Tamusida, la ciudad de múltiples rostros. El río Cebú llevó en su día algo más que agua a través del norte de Marruecos. Llevaba soldados, arcilla, suministros de alimentos, animales salvajes, piedra de construcción y la silenciosa maquinaria de un imperio que intentaba controlar el extremo occidental de África. En su orilla izquierda, cerca de la moderna Kenitra, se levantaba Tamusida, un asentamiento antiguo dentro de la provincia romana de Mauritania Tingitana. No era una capital famosa, como Volubilis, ni se la recordaba por un único monumento gigante. Su importancia estaba oculta en su función. Tamusida era un puerto fluvial, una estación militar, una zona de producción, una ciudad fronteriza y posiblemente incluso un punto de retención de animales africanos destinados a los espectáculos romanos. Eso es lo que hace tan inusual a Tamusida. Cuanto más revela la arqueología, más difícil resulta describirla con una sola palabra sencilla. Un estudio de 2023 publicado en el Journal of Archaeological Science, firmado por Jacopo de Grossi Mazzarino y colegas, sitúa a Tamusida dentro de Mauritania Tingitana, la provincia romana creada en el año 42 después de Cristo bajo el emperador Claudio. El asentamiento cubría unas 15 hectáreas y se alzaba a lo largo de la calzada que unía Tingis, la moderna Tánger, con Sala Colonia, la actual Chela, cerca de Rabat. No era una ciudad cualquiera en una orilla olvidada. Se asentaba entre la tierra y el agua, entre la costa que mira al Atlántico y las rutas interiores del Marruecos romano. Antes de que Tamusida se volviera plenamente romana, la zona ya tenía un trasfondo mauritano local. Según ese mismo estudio arqueológico de 2023, una pequeña aldea maurea fue transformada durante el período Flavio, en la segunda mitad del siglo I después de Cristo, en un campamento militar romano. Ese detalle importa, porque significa que Tamusida no fue simplemente levantada de la nada por Roma, era un asentamiento local remodelado por la estrategia imperial. Una aldea se convirtió en un campamento atrajo a civiles. Una orilla de río se convirtió en un punto controlado en el borde del imperio. Hacia el siglo II después de Cristo, Tamusida había crecido más allá de su papel militar original. Los arqueólogos han identificado edificios públicos, templos, baños, áreas de producción, casas y estructuras defensivas. En la segunda mitad del siglo II, el asentamiento civil que rodeaba el campamento se expandió y quedó rodeado por murallas. Hacia el siglo III, la ciudad había vuelto a crecer, pero su propósito básico seguía ligado a la misma cuestión estratégica: cómo controlar el movimiento a lo largo del río Cebú y del sistema de calzadas de Mauritania Tingitana. Este es el primer misterio real de Tamusida. ¿Por qué invertiría Roma en una ciudad fluvial que nunca llegó a ser famosa? La respuesta puede ser que Tamusida era importante, porque era práctica. Roma no sostenía sus provincias lejanas solo con templos y estatuas, las sostenía con calzadas, puntos de almacenamiento, soldados, talleres, rutas fluviales, sistemas fiscales y estaciones de suministro. Tamusida era uno de esos lugares donde el imperio no aparecía como gloria, aparecía como logística. El sitio fue investigado en distintas fases. Los primeros trabajos arqueológicos se llevaron a cabo en las décadas de 1930 y 1950, pero uno de los proyectos modernos más importantes ocurrió entre 1999 y 2006, cuando la Universidad de Siena trabajó junto con el Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine de Marruecos. Investigadores como Emanuele Papi, Elisabetta Gliozzo, Stefano Camporeale y sus colegas estudiaron edificios, ladrillos, cerámicas, pigmentos, reboques, objetos de bronce, ánforas, inscripciones, vidrio y otros restos. Su trabajo demostró que Tamusida no solo estuvo ocupada, estaba produciendo, adaptándose, importando y sobreviviendo a lo largo de distintos periodos. Una de las pistas más sólidas proviene de un material de construcción corriente. En 2011, Elisabetta Gliozzo, D. Damiani, S. Camporeale, I. Memmi y E. Papi publicaron un estudio en el Journal of Archaeological Science titulado
Building Materials from Tamusida, Rabat, Morocco, a Diachronic Local Production from the Roman to the Islamic Period. Analizaron 67 ladrillos y tejas. 40 procedían de la ocupación romana, datados entre los siglos I y III después de Cristo. 27 procedían de un taller cerámico islámico activo a partir del siglo VIII. 13 piezas romanas llevaban sellos. El resultado fue revelador. Los investigadores hallaron que Tamusida usaba arcilla local, especialmente una arcilla gris compacta, para los materiales de construcción tanto en el período romano como en el islámico. En la fase romana más temprana, algunos ladrillos parecen haber llegado a través de redes regionales, posiblemente desde Banasa y la bahía de Tánger, pero más tarde la producción local se volvió dominante. Esto significa que Tamusida no solo recibía bienes del mundo romano. Se fabricaba a sí misma en parte. Sus muros, techos, hornos y edificios estaban ligados directamente al suelo que la rodeaba. Eso hace al sitio más interesante que un simple puesto avanzado romano. Tamusida era una ciudad fronteriza que absorbió los métodos romanos, pero dependía de los recursos locales. Los trabajadores moldeaban la arcilla local, la cocían, la sellaban y la usaban para construir una ciudad que servía a las necesidades imperiales. La frontera no era pasiva, producía, se adaptaba, convertía los sistemas romanos en algo local. Este es uno de los ángulos documentales más potentes, porque muestra al imperio no como una lejanía de mármol y poder, sino como algo hecho de barro, trabajo, fuego y transporte fluvial. El propio río es la siguiente pista. La posición de Tamusida sobre el Cebú sugiere que el transporte y el almacenamiento eran centrales en su papel. Un puerto fluvial no siempre deja ruinas espectaculares. Su importancia puede aparecer en almacenes, fragmentos de ánfora, zonas industriales, huesos de animales, calzadas y en la lógica de su ubicación. El Cebú conectaba el interior de Marruecos con el mundo atlántico. Un asentamiento en su orilla podía recibir bienes del interior, mover suministros para los soldados, controlar el tráfico y conectar la provincia con redes romanas más amplias. El misterio de Tamusida no es si el río importaba. El misterio es cuánto pasaba a través de él. La evidencia más sorprendente proviene de los restos animales. En 2023, Jacopo de Grossi Mazzarino, Claudia Abatino y otros investigadores publicaron un estudio sobre huesos de animales de la Tamusida romana, datados principalmente entre los siglos I y III después de Cristo. Junto a animales domésticos, identificaron especies salvajes africanas, entre ellas león, hiena, alcéfalo, gacela, redunca y avestruz. Los investigadores señalaron que Tamusida tenía una concentración inusualmente alta de restos de animales salvajes estrictamente africanos en comparación con otros sitios romanos de Mauritania Tingitana, incluidos Banasa, Volubilis, Rirja y Lixus. Esto abre una de las posibilidades más oscuras de la historia. Los investigadores sugirieron que Tamusida pudo haber desempeñado un papel en el comercio y el movimiento de animales exóticos desde África hacia otras provincias romanas, incluidas Hispania, Lusitania y la Galia Narbonense. En el mundo romano, los animales salvajes no eran solo símbolos de tierras lejanas. Se usaban en los espectáculos de los anfiteatros, en cacerías escenificadas, en ejecuciones y en exhibiciones del poder imperial. Si Tamusida ayudaba a reunir, clasificar o mover semejantes animales, entonces esta tranquila ciudad fluvial marroquí pudo estar conectada con la violenta economía del entretenimiento del Imperio Romano. Esa posibilidad cambia la atmósfera de las ruinas. Tamusida no solo tenía que ver con calzadas, baños, ladrillos y murallas. También pudo tener que ver con jaulas, cuidadores, cazadores, comerciantes, soldados y animales arrancados de los paisajes del norte de África antes de ser embarcados hacia arenas muy lejanas. Un hueso de león cerca del Cebú no es solo un hueso, puede ser el rastro de un sistema que convertía al mundo vivo en espectáculo. No es una afirmación fantasiosa, sino una posibilidad arqueológica cuidadosa planteada a partir del estudio de los restos animales. Y le da al sitio una pregunta poderosa. ¿Fue Tamusida una de las puertas ocultas de Roma para la fauna salvaje africana? Tamusida
también tuvo una vida después de Roma. El estudio de materiales de construcción de 2011 muestra actividad del período islámico a partir del siglo VIII, incluido un taller cerámico ubicado fuera de las murallas de la ciudad, cerca del río Cebú. Esto significa que el lugar no murió, simplemente cuando el control romano se debilitó. Sus fuentes de arcilla junto al río, sus antiguas ruinas y su posición estratégica seguían importando. El mundo político cambió, pero el paisaje siguió siendo útil. Tamusida no fue solo abandonada, fue reutilizada. Los métodos modernos han revelado todavía más. Entre 1999 y 2000, se llevaron a cabo prospecciones magnetométricas en Sidi Ali Ben Ahmed, el área arqueológica asociada con Tamusida. Investigaciones posteriores sobre arqueogeofísica en el Magreb señalaron que se prospectaron unas 14 hectáreas y que el método ayudó a detectar muros enterrados y a cartografiar el trazado urbano oculto. En otras palabras, gran parte de Tamusida no está solo en las ruinas visibles. Todavía yace bajo el suelo en forma de líneas, patrones y estructuras enterradas. Por eso Tamusida se siente distinta de otros sitios antiguos más famosos. No es poderosa por un único monumento enorme. Es poderosa porque muchísimos sistemas se cruzan allí. El control militar, el transporte fluvial, la industria local, el comercio de animales, la administración romana y la posterior producción islámica dejaron todo su rastro en el mismo lugar. La ciudad no fue diseñada para ser recordada por los turistas, fue diseñada para funcionar. Y como funcionaba en silencio, casi desapareció de la memoria popular. El verdadero misterio de Tamusida es su identidad. ¿Era un puerto? Sí. ¿Era un fuerte? Sí. ¿Era un centro de producción? Sí. ¿Era una ciudad fronteriza? Sí. ¿Estaba posiblemente conectada con el movimiento de animales africanos para los espectáculos romanos? La evidencia sugiere esa posibilidad. Cada respuesta es en parte correcta, pero ninguna es completa. Tamusida era demasiado útil para ser sencilla. Sakafuneshi, la piedra ritual del Japón naciente. Sakafuneshi es una piedra tallada que parece demasiado deliberada para ser accidental y a la vez demasiado extraña para explicarse con certeza. Se encuentra en Asuka, en la prefectura de Nara, Japón, una tranquila aldea que fue en su día uno de los centros políticos y religiosos más importantes del Japón antiguo. Hoy, la piedra reposa en una ladera al noreste del área del Palacio de Asuka, pero en el siglo VII este paisaje no era remoto ni olvidado. Se hallaba cerca del corazón de un estado en ascenso durante el periodo Asuka, cuando Japón estaba formando su primera cultura de corte centralizada, absorbiendo el budismo, la tecnología continental y nuevas ideas sobre el poder imperial. Eso es lo que hace de Sakafuneshi algo más que una roca extraña. Puede ser la superficie superviviente de un sistema ritual perdido, construido en el momento en que Japón se estaba convirtiendo en un estado. El nombre Sakafuneshi suele traducirse como piedra del barco de sake. El nombre en sí procede de una antigua interpretación local. La gente creyó en su día que los canales tallados en la piedra pudieron usarse para hacer sake. A primera vista, esa explicación parece posible. La superficie superior de la piedra está cubierta de cuencas poco profundas, depresiones ovaladas y ranuras estrechas que parecen diseñadas para mover líquido de un punto a otro. Pero cuanto más estudiaron los arqueólogos el sitio circundante, menos parecía una simple herramienta de elaboración de bebidas. La piedra no se encontró en medio de un taller corriente. Formaba parte de una zona arqueológica mucho más amplia, con muros de piedra, instalaciones de agua, una pileta con forma de tortuga, espacios pavimentados y evidencia de agua de manantial cuidadosamente gestionada. La piedra principal en sí es imponente. Suele describirse como un gran bloque tallado del período Asuka, que mide entre unos 5,3 y 3,5 metros de largo, unos 2,3 metros de ancho y aproximadamente 1 metro de grosor. Su cara superior plana contiene una red geométrica de depresiones conectadas por canales. Estas marcas no se parecen a la erosión natural, parecen planificadas, medidas y funcionales. El misterio es que la función sigue siendo incierta. Si en su día el agua, el sake, el aceite, el cinabrio u otro líquido fluyeron a través de estas ranuras, la piedra pudo ser un dispositivo. Si el líquido formaba parte de un ritual, entonces la piedra pudo ser un escenario sagrado.
Durante mucho tiempo, Sakafuneishi pudo presentarse como un único objeto misterioso, una piedra tallada con extraños canales y sin un propósito confirmado. Pero la historia cambió cuando los arqueólogos empezaron a conectar la piedra con el sitio de Sakafuneishi en su conjunto. El Instituto Nacional de Investigación de Nara para los Bienes Culturales describe el sitio como centrado en una colina al este de los palacios de sucesivos emperadores del período Asuka. Excavaciones recientes, al pie norte de la colina, desenterraron restos de un jardín, incluida una pileta de piedra con forma de tortuga, instalaciones de piedra escalonadas y un espacio abierto pavimentado con piedras. Esto significa que la piedra de la cima no estaba aislada. Pertenecía a un paisaje diseñado en el que la piedra, el agua, el movimiento y la ceremonia estaban probablemente conectados. La pista más sólida es el tanque de piedra con forma de tortuga descubierto al pie de la colina. El sitio de promoción del Patrimonio Mundial de Asuka Fujiwara describe el sitio ritual de Sakafuneishi como un sitio ritual de mediados del siglo VII que muestra el aspecto religioso de la temprana formación del Estado japonés. Señala que el sitio incluía un muro de piedra alrededor de la ladera, la propia Sakafuneishi en la ladera, un tanque de piedra con forma de tortuga al pie de la colina y una instalación de manantial que llevaba el agua subterránea a la superficie. Ese detalle lo cambia todo. El misterio ya no es simplemente ¿para qué servían las ranuras? La pregunta más profunda pasa a ser ¿por qué construyó la temprana corte japonesa todo un complejo de control del agua en esta colina? La tortuga es especialmente importante. En el simbolismo de Asia Oriental, las tortugas se asociaban con la longevidad, el orden cósmico y el poder sagrado. Una pileta con forma de tortuga colocada dentro de un sistema de agua controlado no se siente como una herramienta industrial corriente, se siente ceremonial. El agua pudo haber fluido desde la instalación del manantial a través de las instalaciones de piedra hasta una pileta simbólica, posiblemente como parte de una purificación, una adivinación, una plegaria por la lluvia o un ritual imperial. El ritual exacto todavía se debate, pero la arquitectura sugiere algo formal y de élite, no una actividad aldeana al azar. El material turístico de la prefectura de Nara también identifica las ruinas de Sakafuneishi como un sitio ritual de mediados del siglo VII conectado con el lado religioso de la temprana formación del Estado japonés. Aquí es donde el ángulo documental se vuelve poderoso. En el siglo VII, Asuka no era solo un asentamiento. Era el escenario en el que los primeros gobernantes japoneses estaban convirtiendo el poder local en autoridad imperial. El área de Asuka Fujiwara incluye sitios palaciegos, templos, tumbas, jardines y lugares rituales de un periodo en el que la corte experimentaba con nuevas formas de gobierno y de realeza sagrada. La descripción oficial de Asuka Fujiwara sitúa Sakafuneishi al noreste del sitio del Palacio de Asuka, lo que significa que se hallaba cerca del núcleo político de la época. Si este complejo de agua era usado por la corte, entonces Sakafuneishi pudo formar parte de una tecnología ritual del poder, un lugar donde la naturaleza se controlaba, el agua se dirigía y la autoridad se hacía visible. Una figura histórica a menudo vinculada con este mundo es la emperatriz Saimei, que gobernó en el siglo VII. El material de la prefectura de Nara conecta las instalaciones relacionadas con el agua con la emperatriz Saimei y señala que estaba asociada con las plegarias por la lluvia. Esto importa, porque la lluvia no era una preocupación menor en las sociedades antiguas. Significaba cosechas, estabilidad y supervivencia. Una gobernante capaz de realizar rituales por la lluvia no era simplemente una líder política. Era alguien situado entre el mundo humano y las fuerzas que gobernaban la naturaleza. Si Sakafuneishi pertenecía a ese paisaje ritual, entonces sus canales y cuencas pudieron ayudar a transformar el agua que fluía en un signo visible de autoridad sagrada. La cronología arqueológica también le da a la historia una base fáctica sólida. La propia Sakafuneishi fue declarada sitio histórico en el período moderno temprano de la protección del patrimonio japonés, y descubrimientos posteriores ampliaron la interpretación de una misteriosa piedra tallada a un complejo ritual más grande. El giro moderno clave llegó cuando las excavaciones alrededor de la colina revelaron que el área contenía más de una piedra extraña. Los restos de jardín al pie de la colina incluían la pileta con forma de tortuga, escalones de piedra y un espacio abierto pavimentado.
Estos descubrimientos empujaron a los investigadores hacia la idea de que el sitio estaba conectado con el ritual, el diseño de jardines y el control del agua, más que con un simple oficio cotidiano. Varias teorías más antiguas todavía enriquecen el misterio. Por el nombre Piedra del Barco de Sake, la elaboración de sake es la explicación popular más famosa. Otros han sugerido que las ranuras pudieron usarse para procesar aceite, separar minerales, manipular cinabrio o llevar a cabo algún tipo de producción basada en líquidos. Estas ideas no son imposibles en un sentido amplio, porque los canales tallados invitan claramente a la imaginación hacia el movimiento de líquidos. Pero la arqueología circundante debilita cualquier explicación que trate la piedra como algo meramente industrial. Un taller normal no necesita una pileta de piedra con forma de tortuga, una instalación de manantial, un espacio ceremonial pavimentado y una ladera rodeada por muros de piedra. El sitio parece menos una fábrica y más un paisaje ritual. Lo que hace a Sakafuneishi visualmente perfecta para el contenido de misterios antiguos es que la evidencia es visible. Los espectadores no necesitan imaginar el misterio solo a partir de un texto. Pueden ver las ranuras, pueden ver las cuencas, pueden ver que la piedra fue moldeada por manos humanas. El diseño se siente técnico, pero su significado se siente perdido. Ese contraste es el corazón de la historia. No es una piedra al azar con una leyenda adosada. Es un objeto de ingeniería dentro de un paisaje ceremonial construido cerca del centro del poder durante uno de los periodos más importantes de la historia japonesa. La mejor manera de presentar Sakafuneishi no es como un objeto imposible o un misterio de estilo alienígena. Su verdadero poder es más sutil y más creíble. Es un misterio de arte de gobierno, agua, religión y memoria. Las personas que la tallaron entendían exactamente lo que hacían. El problema es que el sistema ritual que la rodeaba desapareció. La corte cambió, las capitales se trasladaron, las explicaciones escritas o nunca se hicieron o no sobrevivieron. Lo que queda es piedra, una ladera, una superficie tallada, una pileta con forma de tortuga y una red de elementos de agua que todavía sugieren un propósito sin revelar la ceremonia completa. La reconstrucción más cinematográfica comenzaría antes del amanecer en el Asuka del siglo VII. El palacio se halla cerca. La ladera está rodeada por muros de piedra. El agua brota de un manantial subterráneo y es guiada hacia un espacio controlado. Sacerdotes, funcionarios de la corte o servidores imperiales se reúnen cerca de los elementos de piedra. Las ranuras talladas no son decoración, son parte del acto. El líquido se mueve por la piedra, a través de los canales, hacia las cuencas, quizá hacia el tanque con forma de tortuga de abajo. Para quienes lo observaban, esto pudo no parecer ingeniería, pudo parecer la prueba de que la gobernante podía dar órdenes al mundo natural. Por eso Sakafuneishi es un tema tan potente para un guión documental. Tiene un objeto claro, una ubicación real, un contexto histórico preciso y un misterio que no se ha resuelto del todo. También conecta con temas mayores: el nacimiento del poder estatal japonés, el papel sagrado del agua, la mezcla de ritual y arquitectura, y la manera en que la arqueología puede derribar viejas explicaciones. El antiguo nombre nos dice que la gente pensaba que era una piedra de sake. La excavación moderna nos dice que era parte de algo más grande. La pieza que falta es la ceremonia misma, la colina de Gragliani y la escritura perdida. En 2007 y 2008, cerca de la ciudad de Caspi, en el este de Georgia, las obras de construcción de la carretera Tiflis-Senaki-Leselitse dejaron al descubierto restos antiguos bajo una colina tranquila. Lo que debía ser un proyecto vial corriente se convirtió de pronto en una excavación de rescate dirigida por arqueólogos de la Universidad Estatal de Tiflis, Iván Javakishvili. Bajo el suelo hallaron tumbas, casas, espacios rituales, cerámicas, altares y rastros de ocupación humana de distintos periodos de la historia georgiana. El sitio era la colina de Gragliani, ubicada en la región de Shaida-Kartli, aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de Tiflis. Antes de la excavación no era un famoso monumento antiguo, no tenía la escala de Stonehenge, la antigüedad de Göbekli Tepe ni la fama de las pirámides egipcias. Pero a medida que los arqueólogos seguían excavando, la colina empezó a revelar algo mucho más importante de lo que su tamaño sugería. No era solo un asentamiento, era un registro estratificado de vida, muerte, ritual, comercio y posiblemente escritura en el antiguo Cáucaso.
El descubrimiento que volvió imposible ignorar la colina de Gragliani llegó en 2015. Durante las excavaciones en un complejo de templos, los arqueólogos hallaron una secuencia de extraños signos tallados conectados con un área de altar. La expedición fue dirigida por el arqueólogo georgiano Vakhtang Licheli, jefe del Instituto de Arqueología de la Universidad Estatal de Tiflis. Según informes de la Universidad Estatal de Tiflis, la inscripción se encontró en un templo con 2 altares, datado en torno al siglo VII a.C. y conectado con el culto a una diosa de la fertilidad. Estas marcas no se reconocían con facilidad como griegas, arameas ni como ninguna escritura georgiana conocida. Parecían un mensaje, pero uno que había perdido su lengua. Ese fue el momento en que la colina de Gragliani se convirtió en algo más que un sitio arqueológico. Se convirtió en una pregunta. Si los signos tallados son verdaderamente escritura, entonces la colina de Gragliani puede conservar uno de los ejemplos más antiguos conocidos de escritura autóctona del Cáucaso. National Geographic informó en 2015 de que la misteriosa escritura, grabada en el costado de un altar de piedra derrumbado, podría ser el ejemplo más antiguo de escritura indígena hallado hasta ahora en la región. Esto importa porque las escrituras georgianas mejor conocidas suelen estar conectadas con periodos históricos mucho más tardíos, especialmente tras la expansión del cristianismo en los primeros siglos de nuestra era. Una inscripción del siglo VII a.C. empujaría la historia de la alfabetización en Georgia mucho más adentro del pasado antiguo. Pero el misterio no es solo cuestión de antigüedad, es cuestión de dónde se encontró la inscripción. Estos signos no se descubrieron dentro de un mercado, en un documento comercial ni en un archivo real. Se encontraron en un contexto religioso conectado con un altar. Ese detalle lo cambia todo. Si los símbolos eran escritura, puede que no se usaran para la comunicación ordinaria. Puede que fueran una plegaria, un nombre sagrado, una fórmula ritual o una ofrenda a una deidad. En las sociedades antiguas, la escritura estaba a menudo ligada al poder, a los templos, a los reyes dioses, al almacenamiento, a los impuestos y a la autoridad sagrada. En la colina de Gragliani, los signos aparecen exactamente donde las palabras podrían haber cargado con un significado espiritual. Por eso el sitio desafía la vieja visión del Cáucaso como mero puente entre civilizaciones mayores. A la antigua Georgia se la sitúa a menudo entre mundos culturales más grandes: Mesopotamia, Anatolia, Irán, Grecia y los imperios posteriores. Pero la colina de Gragliani sugiere algo más complejo. La gente que vivía allí puede no haber sido receptora pasiva de la influencia externa. Puede haber tenido su propio sistema ritual, su propio lenguaje simbólico y quizá incluso su propia forma de escritura. La arqueología en torno a la inscripción respalda esa posibilidad. Los informes de las excavaciones de 2008 describen Gragliani como un asentamiento de múltiples capas, con tumbas, terrazas, edificios, estructuras rituales, herramientas, cerámicas y objetos importados. Algunos hallazgos se han vinculado con Urartu, el poderoso reino de la Edad del Hierro que floreció al sur del Cáucaso entre los siglos IX y VI a.C. Eso significa que Gragliani no estaba aislada. Se hallaba dentro de una red más amplia de movimiento, intercambio e influencia. Puede que la gente de allí conociera bienes extranjeros, estilos extranjeros y quizá escrituras extranjeras. Esa conexión hace la inscripción aún más difícil de interpretar. Una posibilidad es que los signos representen un sistema de escritura local desarrollado en el Cáucaso. Otra es que estuvieran influidos por escrituras de regiones vecinas, especialmente el arameo, que se extendió ampliamente por el Próximo Oriente durante el primer milenio a.C. Investigaciones posteriores han señalado que algunos signos muestran similitudes visuales con el arameo o con otras escrituras antiguas, pero la similitud no es lo mismo que el desciframiento. Unas pocas formas parecidas no prueban que el texto sea arameo ni que registre la misma lengua. La inscripción permanece sin descifrar y esa incertidumbre es lo que la hace poderosa. El contexto religioso le da a la historia un misterio aún más profundo. El altar no era solo un objeto de piedra, era un lugar donde la gente antigua probablemente realizaba rituales, hacía ofrendas y pedía al mundo divino fertilidad, cosechas,
protección o abundancia. Imagina un pequeño santuario en la colina hace casi 1700 años. Vasijas colocadas cerca del altar, humo elevándose de las ofrendas, sacerdotes o fieles de pie frente a signos sagrados que significaban algo para ellos. Para las personas que tallaron esas marcas, el mensaje pudo ser claro. Para nosotros es casi silencioso. La colina de Gragliani tampoco era una ruina de un solo periodo. Fue usada y reutilizada a lo largo de un extenso lapso de tiempo. Los arqueólogos han hallado evidencia de camposantos, estructuras rituales de la Edad del Hierro, capas de asentamiento y edificios posteriores. Esto significa que la colina siguió teniendo significado durante generaciones. La gente vivió allí, enterró a sus muertos allí, construyó espacios sagrados allí y regresó al mismo lugar a lo largo de los siglos. No era solo una aldea, era un paisaje de la memoria. Aguada Fènix, el monumento sin rey. Antes de que los mayas se hicieran famosos por sus imponentes pirámides, sus rituales reales y sus ciudades tragadas por la selva, alguien en las tierras bajas de Tabasco construyó un monumento tan grande que debería haber requerido un rey. Pero en Aguada Fènix, los arqueólogos no encontraron ningún palacio real claro, ningún gobernante esculpido y ninguna señal evidente de una dinastía dirigiendo la obra. Eso es lo que hace tan extraño a este lugar. Hace más de 3000 años, cerca de la moderna frontera entre México y Guatemala, una comunidad remodeló el paisaje para convertirlo en una vasta plataforma ceremonial que se extendía a lo largo de unos 1400 metros por el terreno. Desde la superficie parecía casi corriente, pero cuando el arqueólogo Takeshi Inomata y su equipo de la Universidad de Arizona usaron lidar aerotransportado y publicaron sus hallazgos en la revista Nature en 2020, la forma se volvió innegable. No era una elevación natural del terreno, era una de las construcciones monumentales más antiguas y más grandes jamás identificadas en el mundo maya. El descubrimiento desafió una de las ideas más familiares sobre la civilización antigua. La arquitectura monumental suele vincularse con reyes, sacerdotes, ejércitos y trabajo forzado. En Egipto, las pirámides se levantaron para los faraones. En Mesopotamia, los zigurats se alzaban en el corazón de poderosas ciudades-estado. En el mundo maya posterior, los templos y monumentos de piedra a menudo llevaban los nombres y las imágenes de los gobernantes. Pero Aguada Fènix pertenece a una etapa anterior de la sociedad maya, antes de las grandes dinastías que más tarde dominarían ciudades como Tikal, Calakmul y Palenque. La datación por radiocarbono situó su construcción principal entre aproximadamente el 1000 y el 800 a.C., durante el periodo preclásico medio. Eso significa que esta enorme plataforma fue construida mucho antes de la era maya clásica de las cortes reales, las inscripciones talladas y las ciudades pirámide. La escala es difícil de imaginar. La plataforma principal mide unos 1,4 kilómetros de largo y aproximadamente entre 10 y 15 metros de alto, con 9 calzadas que se extienden hacia el paisaje circundante. Y sin embargo, no era una alta pirámide pensada para dominar el horizonte. Su poder venía de su tamaño horizontal. Se extendía por la tierra como un enorme escenario artificial, tan ancho que las personas de pie sobre él no podían comprender con facilidad su forma completa. Puede que por eso pasara inadvertido durante tanto tiempo. Aguada Fènix no estaba oculto porque estuviera enterrado a gran profundidad. Estaba oculto porque se fundía con el propio paisaje. Aquí es donde el lidar se volvió esencial. El lidar, o detección y medición por luz, usa pulsos láser desde una aeronave para cartografiar la superficie de la Tierra con extremo detalle. Puede revelar plataformas, caminos, terrazas y edificios antiguos que son casi imposibles de ver desde el suelo. En Aguada Fènix, la tecnología mostró que una enorme sección de tierra había sido deliberadamente modificada por la ingeniería. Desde abajo parecía una elevación plana del terreno. Desde arriba se convertía en un monumento planificado, con una plataforma principal, calzadas y una disposición demasiado precisa para ser natural. El mayor misterio no es solo cómo se construyó Aguada Fènix, sino quién organizó la obra.
En su estudio de Nature de 2020, Inomata y sus colegas señalaron que el sitio no mostraba señales claras de una fuerte desigualdad social, como los centros mayas posteriores. No había palacios reales evidentes, ni gigantescas esculturas de gobernantes, ni monumentos que celebraran a reyes individuales. Esa ausencia importa. Sugiere que las personas que construyeron Aguada Fènix pueden no haber estado gobernadas por una élite todopoderosa. En lugar de ser forzadas por un rey, pueden haberse reunido a través de rituales compartidos, eventos estacionales y creencias colectivas. Si eso es cierto, Aguada Fènix se convierte en evidencia de un camino distinto hacia la civilización. Sugiere que la cooperación a gran escala pudo existir antes que la jerarquía rígida. La gente no siempre necesitó un rey por encima de ella para construir algo enorme. Una comunidad podía unirse porque un lugar importaba, porque las ceremonias importaban, porque el calendario importaba, o porque el propio acto de construir creaba una identidad compartida. En ese sentido, Aguada Fènix puede representar un momento en el que la creencia fue lo bastante poderosa para mover la tierra. El diseño del sitio respalda la idea de que era un lugar de reunión más que una fortaleza o un palacio. No parece un bastión defensivo, no parece una tumba real. Su enorme plataforma abierta y sus largas calzadas sugieren movimiento, procesiones y ceremonia pública. Puede que la gente llegara desde los asentamientos circundantes, caminara a lo largo de las calzadas, se reuniera en la plataforma central y tomara parte en rituales conectados con el tiempo, la dirección, el agua y el cielo. El monumento pudo haber servido a comunidades que aún se movían entre las antiguas formas de vida y el mundo más asentado de la civilización maya posterior. Un estudio más reciente, publicado en Science Advances en 2025, volvió a Aguada Fènix aún más misterioso. En esa investigación, Inomata y su equipo sostuvieron que la disposición más amplia del sitio pudo haber formado una especie de cosmograma, un mapa simbólico del universo, construido directamente en el suelo. Identificaron ejes, canales, corredores y disposiciones en forma de cruz que pudieron representar el orden cósmico. Esto importa porque las culturas mesoamericanas posteriores, incluidos los mayas, a menudo conectaban el espacio, el color, la dirección, el agua y el movimiento del sol en un sistema sagrado. Aguada Fènix puede mostrar que algunas de esas ideas ya se estaban desarrollando hace más de 3000 años. Uno de los detalles más llamativos es la alineación del sitio. Según informes de la Universidad de Arizona sobre la investigación de 2025, la línea central de Aguada Fènix parece alinearse con el amanecer del 17 de octubre y del 24 de febrero. El número de días entre esas fechas es 130, exactamente la mitad de 260. Eso es importante, porque el calendario ritual de 260 días se convirtió más tarde en uno de los sistemas de medición del tiempo más importantes de Mesoamérica. Fue usado por los mayas y otras culturas para los ciclos rituales, la adivinación y la sincronización sagrada. Esto no prueba que el calendario maya, plenamente desarrollado, ya existiera en el 1000 a.C., pero sugiere que las primeras ideas sobre el movimiento solar, el tiempo ritual y el orden sagrado pudieron estar incorporadas al paisaje mucho antes del período maya clásico. Esa posibilidad cambia la sensación del monumento entero. Aguada Fènix no era solo una plataforma. Pudo haber sido un calendario, un mapa ritual y un modelo del universo. Todo al mismo tiempo. Imagina estar allí de pie hacia el 1000 a.C., antes de los grandes reyes mayas, antes de las famosas inscripciones, antes de que las ciudades de la selva alcanzaran su apogeo. El sol se eleva a lo largo de una línea elegida. La gente se reúne por una plataforma más ancha que muchos centros ceremoniales posteriores. Se mueven por un espacio moldeado por la dirección y el ritual. Para ellos, el monumento pudo no ser arquitectura en el sentido moderno, pudo ser una manera de situar la vida humana dentro del orden del cosmos. Las excavaciones también revelaron cerámicas preclásicas y depósitos rituales que ayudaron a confirmar la antigüedad y la naturaleza ceremonial del sitio. Informes posteriores sobre la investigación de 2025 describen elementos especiales dispuestos en formas de cruz y materiales asociados al color y a la ceremonia.
En el pensamiento mesoamericano, las direcciones se conectaban a menudo con colores, dioses y fuerzas cósmicas. Los arqueólogos no pueden asumir sin más que las creencias mayas posteriores fueran idénticas a las de los constructores de Aguada Fénix, pero el patrón sugiere que no se trató de una construcción al azar. Fue planificada con un significado simbólico. Aguada Fénix también plantea una pregunta más amplia sobre los orígenes de la civilización maya. El sitio se halla cerca de la región de la costa del Golfo asociada con los olmecas, una de las primeras culturas complejas de Mesoamérica. Los olmecas son famosos por sus colosales cabezas de piedra, sus centros ceremoniales y sus tempranas formas de poder de élite. Como Aguada Fénix se remonta a un periodo tan temprano, los arqueólogos tienen que preguntarse si fue un desarrollo puramente maya, temprano o parte de un mundo más amplio de intercambio e influencia. La respuesta puede no ser sencilla. Las tempranas comunidades mesoamericanas estaban conectadas a través del comercio, el ritual y las ideas compartidas. Aguada Fénix puede representar un desarrollo maya local, moldeado por una interacción cultural más amplia. Lo que hace especialmente inusual al sitio es el contraste entre su escala y su silencio. Los monumentos mayas posteriores a menudo hablan a gritos de reyes, nombran a gobernantes, muestran cautivos, marcan victorias y conectan los linajes reales con el poder divino. Aguada Fénix no habla en ese lenguaje, es enorme, pero casi anónimo. Ningún gobernante individual se halla en el centro de su historia. Ese silencio puede ser la evidencia más importante de todas. Sugiere un mundo donde la monumentalidad aún no estaba controlada por reyes, donde el ritual público pudo importar más que la propaganda real. Bande Caisar, el puente de un emperador cautivo. En el año 260 después de Cristo, un emperador romano desapareció en manos enemigas. Su nombre era Valeriano, y cerca de Edesa, en lo que hoy es el sureste de Turquía, se enfrentó a los ejércitos del rey sasánida Sapor I. Roma esperaba otra brutal guerra de frontera. En cambio, sufrió uno de los desastres más humillantes de su historia. Valeriano fue capturado vivo, junto con soldados romanos, ingenieros y prisioneros de guerra. Para el mundo romano fue una catástrofe. Para Persia fue otra cosa completamente distinta. Una oportunidad de convertir la derrota en mano de obra y el conocimiento extranjero en poder imperial. A cientos de kilómetros al este del campo de batalla, en Shustar, en el suroeste de Irán, el río Karun cortaba un paisaje donde el agua significaba supervivencia. Esto era Juzestán, una región de calor, agricultura, canales y ciudades antiguas. Controlar el agua aquí no era un lujo, era la diferencia entre una ciudad viva y una llanura seca. Y en algún momento, después de la captura de Valeriano, bajo el gobierno de Sapor I, uno de los proyectos de ingeniería más extraños del mundo antiguo se alzó sobre el Karun. Se llamaba Bande Caisar, o Presa del César. El nombre en sí carga con la memoria de la conquista. Caisar significa César, un título ligado a Roma. Pero este no era un monumento romano construido dentro del Imperio de Roma. Se hallaba en las profundidades del territorio persa, en Shustar, mucho más allá del alcance normal del poder romano. Según la tradición histórica y las descripciones posteriores, se usaron ingenieros y prisioneros romanos capturados tras la derrota de Valeriano en su construcción. La británica describe el Bande Caisar como construido bajo el rey sasánida Sapor I, que murió en 272 después de Cristo, empleando ingenieros romanos y otros prisioneros de guerra capturados junto al emperador Valeriano en 260 después de Cristo. A primera vista, el Bande Caisar puede parecer los restos de un puente roto, pero eso es solo la superficie de la historia. Era un puente, una presa y una estructura de control del agua al mismo tiempo. Su longitud original suele darse como de unos 550 metros, o aproximadamente 1.800 pies. Cruzaba el río Karun sobre una línea de arcos, permitiendo el paso de personas y tráfico a la vez que retenía y redirigía el agua. En otras palabras, no se construyó simplemente para conectar dos orillas, se construyó para dominar un río. Ese doble propósito es lo que hace tan importante al Bande Caisar. Un puente debe soportar peso, una presa debe resistir presión,
Un puente presa tiene que hacer ambas cosas. La estructura tenía que sobrevivir a la fuerza de la corriente del Karun, a la subida y bajada de los niveles del agua, al daño abrasivo de los sedimentos y a la amenaza constante de la erosión. Sus cimientos tenían que morder el lecho del río. Sus arcos tenían que soportar el agua desbordándose. Su cuerpo tenía que elevar el nivel del río lo justo para alimentar los canales y las obras hidráulicas alrededor de la ciudad. Esto no era decoración, esto era infraestructura antigua a una escala masiva. El Ban de Kaysar formaba parte del sistema hidráulico histórico de Shushtar, uno de los complejos de gestión del agua más notables del mundo antiguo. La UNESCO identifica este sistema como una red hidráulica grande y coherente, terminada en el siglo III después de Cristo, probablemente sobre cimientos más antiguos que se remontan al siglo V antes de Cristo. Incluía presas de derivación, puentes, canales, túneles, molinos, canales de distribución del agua y obras defensivas. Sus funciones no se limitaban al regadío. También abastecía de agua urbana, movía molinos, sostenía el transporte fluvial y ayudaba a proteger la ciudad. La idea más poderosa detrás de Shushtar no era una única presa, sino la organización de todo un paisaje. El río Karun era dividido y redirigido. El agua era guiada hacia canales como el canal Gargar. Se movía a través de túneles y canales, caía en complejos de molinos y se extendía por las tierras agrícolas. El sistema convertía el agua en alimento, movimiento, industria y poder. Mucho antes de las máquinas modernas, Shushtar ya operaba como una ciudad hidráulica. Por eso, el Ban de Kaysar se siente casi demasiado avanzado para la manera en que la gente suele imaginar el mundo antiguo. No era solo un montón de piedras sobre el agua. Era parte de una red planificada que requería topografía, control del río, mampostería, cálculo hidráulico y mantenimiento a largo plazo. Quien quiera que lo diseñara tenía que entender no solo cómo construir a través de un río, sino cómo se comportaba ese río a lo largo de las estaciones. Demasiada agua podía destruir la estructura. Demasiada poca agua dejaría inútiles los canales. El diseño tenía que mantener un equilibrio peligroso. El verdadero misterio no es si la gente antigua podía construirlo. Podían. La pregunta más profunda es cómo se reunieron tantas tradiciones de ingeniería en un solo lugar. La UNESCO describe el sistema de Shushtar como una síntesis del conocimiento elamita y mesopotámico anterior, con una posible influencia de la ingeniería civil nabatea y romana. Eso significa que el Ban de Kaysar no era una simple copia de Roma, era un híbrido. La planificación imperial persa, el más antiguo conocimiento sobre el agua del Próximo Oriente y las técnicas romanas de construcción de puentes pudieron encontrarse todas en la misma estructura. Esa identidad híbrida es lo que hace tan cinematográfica la historia. Roma perdió a un emperador. Persia ganó prisioneros, especialistas y conocimiento técnico. Los sasánidas no se limitaron a derrotar a su enemigo. Puede que absorbieran parte de su destreza en ingeniería y la pusieran al servicio de Persia. Un puente presa de estilo romano se construyó no para glorificar a Roma, sino para fortalecer Shushtar. El imperio derrotado dejó su marca, pero bajo el mando del vencedor. El Ban de Kaysar, por tanto, invierte la historia habitual de la ingeniería romana. La mayoría de las calzadas, acueductos y puentes romanos se recuerdan como símbolos de expansión. Muestran a Roma empujando hacia afuera, imponiendo orden y conectando tierras conquistadas. Pero aquí la dirección se invierte. La destreza romana aparece muy al este, no porque Roma conquistara la tierra, sino porque Roma perdió. La estructura se convierte en un monumento no de la dominación romana, sino del cautiverio romano. Para Sapor I, el simbolismo habría sido enorme. Era el rey sasánida que derrotó a varios emperadores romanos y registró sus victorias en inscripciones y relieves rupestres. En Naqsh-e-Rostam, en Irán, el famoso relieve de Sapor muestra a emperadores romanos en posiciones de sumisión ante él. En ese mundo político, forzar la mano de obra y la pericia romanas a construir un gran proyecto hidráulico habría cargado con un mensaje claro. Persia no solo había vencido a Roma en el campo de batalla, podía tomar el conocimiento de Roma y hacerlo trabajar para Persia, pero reducir el Ban de Kaysar a los romanos lo construyeron sería perder el punto más grande. Los sasánidas no eran usuarios pasivos de la destreza extranjera.
Eran poderosos organizadores de ciudades, calzadas, fortificaciones y sistemas de agua. Entendían que la infraestructura era poder. Un río controlado podía alimentar campos, sostener una población, apoyar la producción artesanal y estabilizar una ciudad. El Ban de Qaisar importaba porque estaba inserto en una visión sasánida mucho más amplia para Shushtar. Por eso el sitio todavía importa hoy. Los restos supervivientes están dañados, y el Ban de Qaisar ya no se yergue en su forma completa original. Partes del puente presa se derrumbaron con el tiempo, y lo que queda a través del Karun está fragmentado. Pero la ruina no es débil por estar rota. Es más fuerte porque obliga al espectador a imaginar lo que en su día existió allí. Cientos de metros de arcos, el agua presionando contra la piedra, los canales llenándose, los molinos girando y una ciudad viva porque los ingenieros antiguos habían doblegado el río hasta convertirlo en una máquina. En 2009, el sistema hidráulico histórico de Shushtar fue inscrito como Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La UNESCO lo calificó de testimonio excepcional del genio creativo humano y elogió su diversidad técnica, su integridad y su temprana visión de usar canales de derivación y grandes presas de derivación para el desarrollo del territorio. Ese reconocimiento sitúa a Shushtar entre los grandes paisajes de ingeniería del mundo antiguo. El Ban de Qaisar es una de las piezas más dramáticas de ese paisaje, porque carga a la vez con valor de ingeniería y con la sombra de la guerra. Lo más fascinante del Ban de Qaisar es que no es un misterio construido sobre la fantasía. No hay necesidad de inventar civilizaciones perdidas ni tecnología imposible. La verdad ya es lo bastante extraña. Un emperador romano fue capturado en el año 260 después de Cristo. Prisioneros e ingenieros romanos fueron vinculados a un gran proyecto de construcción en el Irán sasánida. A través del río Karun se alzó un puente presa que podía llevar tráfico, retener agua y ayudar a alimentar uno de los sistemas hidráulicos más avanzados de su época. Así que el Ban de Qaisar no es simplemente un puente antiguo en Irán, es un eco del campo de batalla convertido en piedra. Es una máquina fluvial tras un desastre imperial. Es una obra persa con un fantasma romano dentro y deja tras de sí una pregunta que todavía hace poderosa la ruina hoy. Cuando contemplamos el Ban de Qaisar, estamos viendo una obra maestra de la ingeniería sasánida, un rastro del conocimiento romano capturado o el momento en que la propia guerra trasladó la tecnología de un imperio a las manos de otro. Kampir Tepe, la Alejandría perdida del Oxo. En algún lugar más allá del borde oriental del imperio de Alejandro Magno, una ciudad fue inscrita en la historia y luego casi desapareció de ella. Los geógrafos antiguos hablaban de un lugar llamado Alejandría del Oxo, una ciudad conectada con el mundo que Alejandro creó después de empujar a su ejército hacia lo profundo de Bactria a finales del siglo IV a.C. Pero, a diferencia de Alejandría de Egipto, esta ciudad no se convirtió en una capital reluciente recordada por todos. Su nombre sobrevivió en fragmentos, su ubicación se volvió incierta y el río que en su día le dio vida cambió lentamente el paisaje a su alrededor. Durante más de 2000 años, la pregunta permaneció abierta: ¿dónde estaba Alejandría del Oxo? En 1972, el arqueólogo uzbeco Edvard Redbeladze identificó un asentamiento fortificado en ruinas cerca de Termez, en el sur de Uzbekistán, próximo al río Amu Daria. En la antigüedad, este río se conocía como el Oxo. Las excavaciones comenzaron en 1977 y a lo largo de las décadas siguientes, Kampir Tepe empezó a revelar una historia mucho mayor que la de una simple fortaleza. Tenía una ciudadela, murallas defensivas, torres, una ciudad baja, arrabales, capas helenísticas, rastros greco-bactrianos y una ocupación kushán posterior. Para Redbeladze y la expedición arqueológica de Tokaristán, esto no era una ruina más, era una firme candidata a la perdida Alejandría oxiana. La ubicación es la primera pista. Kampir Tepe se halla a unos 30 kilómetros de Termez, en la orilla derecha de la Amu Daria. Hoy, las ruinas parecen secas, rotas y silenciosas, pero en el mundo antiguo esta era una zona fluvial estratégica. El Oxo no era solo agua, era una frontera, una ruta comercial,
una línea militar y un paso entre mundos. Una ciudad situada aquí podía controlar el movimiento entre Bactria y las tierras de más allá. Podía vigilar el cruce del río, inspeccionar la carga, proteger a los viajeros y conectar el mundo de influencia griega de Asia Central con redes iranias más antiguas, con las redes locales bactrianas y con las kushanas posteriores. Por eso Campir Tepe se siente más como una máquina de frontera que como una ciudad decorativa. Estaba construida principalmente de adobe, no de gigantescos bloques de piedra. Su poder no residía solo en el tamaño, sino en la planificación. Los arqueólogos identificaron una ciudadela fortificada, una ciudad interior, estructuras defensivas y un área ligada a la actividad fluvial. Las fuentes describen Campir Tepe como una ciudad portuaria fundada hacia finales del siglo IV a.C., que daba servicio al cruce del transbordador de Berdagui y que funcionaba como un lugar de aduanas, descanso y movimiento a lo largo de las primeras rutas comerciales. En términos sencillos, esta era una ciudad que controlaba quién cruzaba, qué pasaba a través de ella y cómo operaba la frontera. La conexión con Alejandro es lo que le da a Campir Tepe su gancho documental más fuerte. Tras derrotar al imperio persa, Alejandro se movió hacia el este, hacia Bactria y Sogdiana. Estas no eran tierras fáciles de controlar. Estaban lejos de Macedonia, llenas de resistencia local y ligadas a tradiciones centroasiáticas más antiguas. Para sostener este mundo, el poder griego y macedonio necesitaba asentamientos fortificados, guarniciones y puntos fluviales. Las fuentes antiguas mencionan Alejandría del Oxo, pero no les dan a los arqueólogos modernos un mapa claro. Así que cada candidata debe ponerse a prueba frente a la geografía, el material de construcción, la arqueología, las monedas y las coordenadas antiguas. Durante años, otro sitio famoso, Ay-Janum, en el norte de Afganistán, se discutió a menudo como posible Alejandría del Oxo. Ay-Janum tiene arquitectura de estilo griego y es uno de los sitios helenísticos más espectaculares de Asia Central. Pero el debate no terminó ahí. R.T. Velatze sostuvo que Campir Tepe encaja mejor con las descripciones antiguas, sobre todo por su posición en la orilla derecha del Oxo y por sus tempranas capas helenísticas. Esto es lo que hace más interesante la historia. Campir Tepe no es una afirmación fantasiosa, es parte de un debate académico real sobre geografía, arqueología y el borde oriental del mundo de Alejandro. La cronología de la ciudad también la hace valiosa. Campir Tepe no estuvo ocupada durante un breve momento y luego abandonada. La investigación arqueológica muestra varias fases, que comienzan en el período helenístico y continúan a través de los períodos greco-bactriano y Kushan-Yuezhi. Esto significa que el sitio conserva una larga transformación. Comienza en el mundo moldeado por las conquistas de Alejandro, se desarrolla bajo el gobierno bactriano de influencia griega y más tarde pasa a formar parte del entorno cultural que conectaría Asia Central con la India, Irán y la Ruta de la Seda. Las monedas ayudan a anclar esta historia. En Campir Tepe, la evidencia numismática se ha usado para datar distintas fases del asentamiento. Una fase se ha conectado con el rey greco-bactriano Eutidemo I, que gobernó en torno al 230 al 200 a.C. Estos hallazgos importan porque las monedas son huellas dactilares políticas. Muestran quién detentaba el poder, a qué economía pertenecía el sitio y cómo cambió la ciudad con el tiempo. Cuando una moneda aparece en una capa junto a muros, cerámicas y edificios, se convierte en algo más que un objeto. Se convierte en una marca temporal enterrada en la tierra. La arquitectura de adobe también cuenta una historia. Algunos estudios que comparan Campir Tepe y Ay-Janum señalan diferencias en el material de construcción y la cronología. La fase más temprana de Campir Tepe usó ladrillos rectangulares secados al sol, datados a finales del siglo IV y comienzos del III a.C., mientras que los ladrillos de adobe, cuadrados de Ay-Janum, pertenecen a una tradición constructiva distinta y a una cronología posterior. Para un documental, este detalle es poderoso porque muestra cómo argumentan los arqueólogos con evidencia. No están adivinando a partir de leyendas. Comparan ladrillos, monedas, muros, orillas de ríos y coordenadas antiguas. Pero la pista más inquietante puede ser el propio río. El Amu Daria ha cambiado de curso con el tiempo. Una ciudad
que en su día se levantaba junto a un puerto vivo, podría más tarde parecer varada en un paisaje seco o desconcertante. Esta es una razón por la que Alejandría del Oxo se volvió tan difícil de localizar. Los escritores antiguos describían un mundo basado en ríos y rutas, pero los ríos se mueven, borran orillas, remodelan los cruces y dejan las ruinas con aspecto de estar desconectadas del propósito al que en su día sirvieron. Campir Tepe puede parecer aislada hoy, pero en la antigüedad se hallaba en un lugar donde el río la hacía importante. La ciudad también era más que un puesto militar, era un punto de cruce cultural. Las fuentes conectan Campir Tepe con rastros de tradiciones religiosas griegas, bactrianas, kushanas, budistas, zoroástricas y locales. Uno de los descubrimientos más interesantes es un santuario budista fuera de la muralla defensiva, con características arquitectónicas que se han vinculado a la tradición zoroástrica, incluida una cela central y un corredor circundante. Este es exactamente el tipo de detalle que hace al sitio distinto de una simple historia de fortaleza. Campir Tepe muestra un mundo donde las religiones y las culturas no siempre se reemplazaban unas a otras, se solapaban. Imagina la ciudad en su apogeo. Los soldados custodiaban las murallas, los mercaderes esperaban cerca del cruce, los funcionarios revisaban las mercancías que se movían a lo largo de la ruta fluvial. Monedas de estilo griego pasaban de mano en mano. Los locales bactrianos, los viajeros de la era Kushan, los fieles budistas y las tradiciones zoroástricas coexistían todos en la misma zona de frontera. Este no era el borde aislado de la civilización, era un punto de encuentro. El mundo antiguo ya estaba conectado de maneras que se sienten sorprendentemente modernas. Por eso, a Campir Tepe se la describe a veces en términos dramáticos, comparándola incluso con una Pompeya de Asia Central. Pero la comparación debe usarse con cuidado. Campir Tepe no quedó congelada por un desastre volcánico como Pompeya. Su historia es más silenciosa y más lenta. Se desvaneció a través de ríos cambiantes, rutas comerciales cambiantes, cambios políticos y el colapso de las viejas fronteras. La ciudad no desapareció en un único momento cinematográfico. Se deslizó fuera de uso hasta que solo quedaron ruinas, esperando a que los arqueólogos le devolvieran su nombre al sitio. El verdadero misterio de Campir Tepe no es si la gente antigua tenía tecnología imposible, no la necesitaban. El misterio es histórico. ¿Cómo puede una ciudad conectada con la frontera oriental de Alejandro volverse tan incierta que los eruditos todavía debaten su identidad más de 2000 años después? Si Campir Tepe es verdaderamente Alejandría del Oxo, entonces esta ruina de adobe en Uzbekistán es una de las piezas que faltan del legado centroasiático de Alejandro. Y si no lo es, sigue siendo una de las ventanas más claras al mundo que creció a partir de su conquista. Incallacta, la frontera de un imperio preocupado. Lo primero que Incallacta te dice no es que los incas fueran poderosos, te dice que estaban preocupados. Un pequeño puesto militar no necesita un salón de casi 80 metros de largo. Un simple campamento de frontera no necesita plataformas ceremoniales, caminos controlados, muros monumentales y una disposición diseñada para impresionar a todos los que entraban en él. Y sin embargo, en las montañas del centro de Bolivia, a unos 130 kilómetros al este de Cochabamba, los incas construyeron exactamente eso, un vasto complejo de piedra hoy conocido como Incallacta. Su nombre quechua significa algo cercano al lugar inca o pueblo inca, pero las ruinas sugieren algo mucho más específico. Este no era solo un asentamiento, era una declaración de poder situada en el borde de un imperio. Ubicada en el municipio de Pocona, en la provincia de Carrasco, en el departamento boliviano de Cochabamba, Incallacta cubría unas 67 hectáreas. La UNESCO la describe como uno de los principales sitios incas de Bolivia y el mayor sitio inca del Collasuyu, el cuarto meridional del mundo inca. ¿Esa ubicación importa? Incallacta no se construyó en el seguro corazón ceremonial del Cuzco. Se hallaba muy lejos, en una zona de frontera entre las tierras altas andinas y los valles más cálidos que conducían hacia el este.
Hacia finales del siglo XV, el imperio inca se expandía de forma agresiva. Después de conquistar los territorios del Callao, los ejércitos incas avanzaron hacia los valles semitropicales de Guatanay, Cochabamba y Santa Cruz. Según la UNESCO, los incas establecieron ciudades fortificadas en esta región para controlar el avance del pueblo chiriguano desde el este. Así que Incalacta se construyó en un paisaje tenso. No era solo un lugar de muros y edificios de piedra, era un mecanismo de frontera. El imperio había alcanzado esta frontera, pero alcanzar un lugar y controlarlo no son lo mismo. Incalacta parece haber sido diseñada para resolver ese problema. El edificio más llamativo del sitio es la Calanca, un enorme salón rectangular inca que mide unos 78 metros de largo y entre 25 y 26 metros de ancho. En la arquitectura inca, una calanca no era una habitación corriente. Estos grandes salones se usaban para reuniones multitudinarias, ceremonias, actividades estatales y la organización del poder imperial. En Incalacta, el tamaño de la calanca es casi impactante. Era lo bastante grande para reunir a soldados, funcionarios, líderes locales, viajeros o participantes rituales bajo un único techo enorme. Hoy, el techo ha desaparecido. Lo que queda es el cascarón de piedra de un edificio que en su día dominaba el sitio, pero imaginarlo intacto lo cambia todo. Esta no era una estructura oculta, estaba pensada para ser vista. Cualquiera que entrara en Incalacta se habría encontrado frente a un edificio que declaraba autoridad antes de pronunciar una sola palabra. En una tierra fronteriza remota, la arquitectura se convirtió en propaganda. La Calanca le decía a la gente que el Cuzco no estaba lejos. El Cuzco estaba presente aquí, en piedra. Aquí es donde comienza el misterio. Si Incalacta era solo una fortaleza, ¿por qué necesitaba un salón tan monumental? Si era solo una base militar, ¿por qué contenía espacios ligados al ritual y a la ceremonia pública? El arqueólogo Lawrence S. Coben, que estudió el sitio, señaló que Incalacta ha sido interpretada de muchas maneras distintas, como una fortaleza, una ciudadela, un centro político, un centro administrativo, un centro ceremonial, una posible réplica del Cuzco o una combinación de varias funciones. Esa incertidumbre es lo que hace tan fascinante al sitio. Incalacta se niega a explicarse con una sola etiqueta sencilla. Una de las pistas más importantes es la presencia de un Ushnu, una plataforma ritual asociada a la ceremonia y a la autoridad estatal inca. En el mundo inca, un Ushnu no era solo una plataforma elevada, era un lugar donde el poder podía representarse en público. Los funcionarios podían situarse por encima de la multitud. Las ceremonias podían conectar al gobernante, al pueblo, al paisaje y al orden sagrado del imperio. La presencia de un Ushnu en Incalacta sugiere que este asentamiento fronterizo no estaba controlado solo por soldados, también estaba controlado a través del ritual. Esa idea es importante, porque los incas no gobernaban solo con armas, gobernaban con caminos, sistemas de trabajo, geografía sagrada, banquetes, ceremonias y arquitectura. Una región conquistada o inestable tenía que reorganizarse dentro del mundo inca. Incalacta pudo ser uno de los lugares donde ocurrió esa transformación. Convertía una frontera peligrosa en un escenario donde el orden imperial podía exhibirse. Los caminos que llevan a Incalacta hacen la interpretación aún más sólida. En su estudio de 2010, Some Roads Do Lead to Incalacta, Lawrence S. Coben identificó un camino doble que corría hacia el este desde Bacas hacia la entrada norte del sitio. Bacas era un centro administrativo inca y este camino no era solo una senda a través de las montañas. Coben sostuvo que las estructuras construidas a lo largo del camino restringían física y simbólicamente el acceso a Incalacta. En otras palabras, el viaje hacia el sitio pudo haber sido controlado y cargado de significado. Este detalle cambia la manera en que debemos ver las ruinas. Incalacta no era simplemente una colección de cosas de pie en aislamiento. Estaba conectada con el movimiento. La gente no llegaba allí al azar. Se acercaba a través de una ruta diseñada, pasaba por puntos de acceso restringido y entraba en un espacio donde el poder militar, político y ritual se solapaban. Caminar hacia Incalacta era adentrarse más profundamente en la autoridad del Estado inca. Eso hace que el sitio se sienta menos como una fortaleza normal y más como un teatro de frontera. Los muros lo protegían. Los caminos guiaban a la gente hacia adentro. La calanca los reunía.
El Ushnu elevaba la autoridad por encima de ellos. Cada parte del sitio pudo haber funcionado en conjunto para enviar el mismo mensaje. Esta frontera pertenecía a los incas. La cronología le da a Incalacta un matiz aún más oscuro. El sitio se asocia generalmente con finales del siglo XV, durante el periodo de la gran expansión inca bajo gobernantes como Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac. Tupac Inca Yupanqui gobernó en la segunda mitad del siglo XV y es recordado como uno de los grandes gobernantes expansionistas del Tahuantinsuyo. Su hijo Huayna Cápac continuó la expansión imperial hasta comienzos del siglo XVI. Bajo estos gobernantes, el imperio inca alcanzó un tamaño enorme por todo el oeste de Sudamérica, pero Incalacta se construyó cerca del final de esa historia, no del principio. Este fue un proyecto imperial tardío, creado cuando el imperio parecía poderoso, pero ya se estaba volviendo difícil de gestionar. Cuanto más grande se volvía el mundo inca, más fronteras tenía que defender, más caminos tenía que mantener y más poblaciones distantes tenía que controlar. Incalacta puede mostrar al imperio en su momento más ambicioso, pero también en su momento más presionado. Solo unas décadas después, todo cambió. Huayna Cápac murió hacia 1527 y su muerte ayudó a desencadenar la guerra civil entre sus hijos Huáscar y Atahualpa. Luego, en la década de 1530, las fuerzas españolas entraron en el territorio inca y comenzaron la conquista que hizo añicos el imperio. Vista desde esa cronología, Incalacta se vuelve casi trágica. Fue una declaración de control masiva construida poco antes de que el sistema que la sostenía se derrumbara. Por eso, Incalacta es más que una ruina olvidada. Es una instantánea de un imperio que intentaba sostener su borde. Muestra a los incas no como una civilización pacífica congelada en imágenes de postal, sino como un estado en constante expansión, defensa, organización y representación del poder. El sitio contiene lógica defensiva, planificación administrativa, simbolismo ritual y arquitectura monumental, todo en un solo lugar. También permanece sorprendentemente poco aprovechado en la historia popular. Bolivia incluyó Incalacta en la lista indicativa del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 1 de julio de 2003, bajo la categoría cultural. En 2006, el Comité del Patrimonio Mundial aplazó el examen de la candidatura para que Bolivia pudiera proporcionar más información y reforzar las medidas de gestión y conservación. Eso significa que el sitio fue reconocido como lo bastante importante para considerarlo Patrimonio Mundial, pero todavía no se ha vuelto mundialmente famoso de la manera en que lo ha hecho Machu Picchu. Y quizá eso es lo que lo hace valioso para un documental. Machu Picchu muestra la misteriosa belleza del mundo inca. Incalacta muestra su maquinaria, muestra cómo operaba el imperio en la frontera, donde el control tenía que construirse, repetirse y defenderse. Revela un lado más duro del poder inca, la necesidad de asegurar caminos, impresionar a las poblaciones locales, vigilar el movimiento, escenificar ceremonias y prepararse para las amenazas de más allá de la frontera imperial. El mayor misterio de Incalacta no es quién la construyó. La evidencia la sitúa claramente dentro del mundo inca de Bolivia. El verdadero misterio es qué clase de lugar fue en realidad. ¿Era una fortaleza construida contra la resistencia oriental? ¿Era una capital administrativa para una provincia difícil? ¿Era un centro ceremonial donde se realizaban rituales imperiales? ¿Era una copia simbólica del Cuzco situada lejos del Cuzco para hacer que la frontera se sintiera como el centro? La respuesta más poderosa puede ser que fue todas estas cosas a la vez. Incalacta nos recuerda que los antiguos imperios no separaban la política, la religión, la arquitectura, los caminos y la guerra de forma tan pulcra como lo hacemos hoy. Un camino podía ser ceremonial, un salón podía ser político, un muro podía ser sagrado. Una ciudad fronteriza podía ser a la vez un arma y un escenario. Llegamos al final de este recorrido por algunos de los lugares más desconcertantes que la arqueología ha desenterrado. Desde las tumbas colgantes de Rebash hasta la frontera fortificada de Incalacta, cada uno de estos sitios conserva las huellas de decisiones humanas que el tiempo casi logró borrar. Ninguna de estas ruinas nos entrega una respuesta completa. Todas nos dejan con más preguntas de las que resuelven. Y ahora que has viajado con nosotros por estos misterios, ¿cuál de todos te ha dejado pensando más?
la piedra ritual de Sakafuneishi, la escritura perdida de Gragliani o el puente construido por un emperador cautivo? Déjanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.